Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de nuestro podcast de Radio Bilbao Woman. En este episodio vamos a hablar sobre liderazgo femenino. Hoy tengo a un copresentador muy especial, se llama Carlos Durán, es una nueva incorporación de Woman, es especialista en podcast y ha hecho un curso de locución y doblaje. Y como nosotras queremos dar visibilidad a que Woman es una asociación que es inclusiva, va a echarme un cable en este podcast. Buenas tardes. Buenas tardes a las tres y a ti también, Eva. Encantado de estar aquí con vosotras. Me encanta el proyecto, el planteamiento. Ya estoy feliz de estar aquí y echaros un cable. O sea que con todas las ganas vengo. Pues vamos a presentar a nuestras invitadas, ¿te parece? Me parece fantástico. Bueno, yo voy a leer porque cada una tiene su historia y son muy especiales las tres. En primer lugar, voy a presentar a Almudena García. Soy yo. Buena tarde. Es una antropóloga y criminóloga con el corazón en 2 continentes. Cada verano vuelve a Mongolia para explorar sus tierras. Y hoy reaviva su pasión con su empresa, tejiendo nuevos lazos con su gobierno y el ayuntamiento de Ulan Bator en proyectos que llevan su nombre y su entrega. Es una aventurera que no se conforma con la rutina, tanto emocional como en su vida. Se enamoró de Mongolia cuando se dio cuenta de que se puede vivir sin prisas, aprendió más de lo que intentó enseñar y lo considera su hogar. Buenas tardes, Almudena. Buenas tardes, Sambanú, Mongol. Buenas tardes. Tenemos también a Isabel Salvador. Buenas tardes, Isabel. Buenas tardes. Es responsable de marketing de una empresa de servicios de recursos humanos para pymes que se llama Grupo Sentia y es consultora de marketing estratégico con más de 20 años de experiencia ayudando a pymes y emprendedores. Por último, voy a presentar a Montse Montoya para nosotros, para los amigos y amigas. Tiene una extensa trayectoria como asistente ejecutiva, personal assistant y business support manager de alta dirección en entornos multinacionales y muy masculinizados. Aunque sus inicios fueron como delineante industrial, en los últimos años se ha estado formando en liderazgo, comunicación, coaching, PNL y mindfulness. Vaya cambio. Ella está en continua transformación y hace del liderazgo femenino un símil con el baile, porque a ella le encanta bailar, es muy bailonga. Dice que el liderazgo femenino es como el baile porque hay que tener dominio, dirección, complicidad, energía, confianza, adaptación al cambio, versatilidad, equilibrio, empatía, foco, motivación y pasión. Bueno, esto hay que decir que tiene que ver con el baile en pareja, ¿eh? O sea, eso está en salsa y bachata y kizomba, que es lo mío, porque si vas por libre seguro que no necesitas tanto. Pues buenas tardes también a Timo. Gracias. Vamos a empezar con el turno de preguntas y voy a pedirle a Carlos que del pie. Bueno, pues vamos a empezar, chicas, si os parece, con las preguntas que hemos pensado que podríamos introducir en la entrevista y empezaríamos con pensando en todos esos momentos en los que empiezas a notar que muchas cosas o quizá muchas personas dependen de ti. O sea, en vuestro caso, ¿cuándo empezasteis a sentir esa sensación? Empezamos contigo, Momo. Pues yo en mi caso fue desde los inicios, o sea, yo empezando a trabajar como delineante industrial en entornos muy masculinizados, era difícil, una época muy complicada donde una mujer no tenía cabida en esos entornos. De repente ver a una mujer en una fábrica con el pie de rey tomando medidas y hablando con operarios, pues no era una tarea nada fácil y además era una época en la que tú ibas a una entrevista y te preguntaban si ibas a ser madre, ¿no? O sea, incluso me acuerdo haber ido a una oficina técnica y preguntarme, pero si eres una mujer, pues es que no tengo ninguna duda, ¿no? Entonces, sí, ya desde los inicios y en toda la trayectoria también, sí. ¿Y Almu? ¿Almu? Bueno, lo mío es un poco diferente porque yo me lancé al mundo de la aventura después de estudiar antropología y viajando a Mongolia todos los veranos, llevando expediciones y viviendo como expatriada en Ulan Bator, pensé, ¿puedo monetizar esto?
Entonces pensé en montar una empresa de exportación. Me reuní con muchísimas empresas españolas, sobre todo de gastronomía, y me encontré con el tema de ser mujer un poco complicado. Vamos a ver, yo no daba abasto porque la gente está muy interesada, es un mercado nuevo. Entonces yo tenía 2 colaboradores, el que ahora es mi marido, José Antonio, y otra persona, José María, y también Andreu, una tercera persona. ¿Y sabéis a quién enviaban los mails? A ellos. A ellos. A ellos. Yo era la parte más visible, entraba bien, conseguía las reuniones, pero los pedidos y las partes de problemas logísticos era a ellos. Entonces yo sí que estaba estresada porque yo creo que ellos tenían que haber tenido el síndrome del impostor, ¿no? Pero ellos continuaron, no con mala fe, por estar acostumbrados. Entonces yo tenía que llevar mi parte y hacer que lo suyo funcionase. Y eso fue un aprendizaje. Ahora lo hago sola. Ya estoy más acostumbrada. También hay más directivas en las empresas. Y ahí entiendo también, Almu, que en ese momento también aparecería de alguna forma la autoexigencia, ¿no? Hombre, tenía mucha responsabilidad porque nadie exportaba a Mongolia. Abrí mercado, abrí una ruta vía China con muchísimos problemas, el clima, sería una infraestructura logística y todos los jefes de logística eran hombres, todos en las navieras. Hoy en día ha cambiado, pero hace 18 años no, lo mismo que Momo. Estoy súper de acuerdo. Sí. Cuando empezaste a liderar y llevar a personas a tu cargo, ¿te sentías preparada para ese momento? ¿Hubo alguna expectativa que fuera diferente a la que se le puede pedir a un hombre? La verdad es que yo tuve suerte porque tuve una jefa muy buena. Estuve trabajando una temporada en el Centre de Telecomunicacions de la Generalitat, una empresa pública, pero que trabajaba como si fuera una multinacional. Y tuve una directora que la verdad es que aprendí un montón de ella y por más que la tía era buenísima. O sea, siempre es verdad que lo que comentan aquí las compañeras, ¿no? Que te encuentras con que todos los directores de departamento, los responsables, los jefes siempre han sido hombres. Y ella le pasaba un poco como Momo, ¿no? O sea, ella destacaba y era buenísima y le pasaban siempre todos los proyectos los peores. Yo estaba de ayudante con ella y de lo que fuera que sacaba, o sea, sacaba, lo multiplicaba, o sea, sacaba oro de donde no había, donde nadie quería algo, se lo pasaban a ella y entonces eso pues me hizo también aprender cómo gestionar todas esas cosas. Y a la hora de que yo emprendí, pues tampoco me encontré con demasiadas trabas, ¿vale? La verdad es que tengo que decir que sí, que es verdad que sigues, los interlocutores pues principalmente han sido masculinos, pero en mi caso no he tenido así como problemas pero sí que lo he visto en directo pues justamente con ella, ¿no? Con Victoria, que en este caso las pasábamos duras cuando empezamos, ¿no? Con el tema. Pero así en general puedo decir que no he tenido problemas. ¿Puedo añadir una cosa? Discúlpame. Sí. Imaginaros todo esto interculturalmente. Ya. O sea, yo cuando negocio con China, Carlos me ha acompañado a algunos viajes, pero nos conocemos y él gestiona algunas cosas y yo con los traders de China y tal, yo no hablo. Y si vienen a reunirse yo tengo que llevar medias y tacones, porque si no, no hay reunión. Estamos en estas, ¿eh? Siglo XXI, ¿sabes? Siglo XXI. Y escuchándoos también me surge la pregunta, ¿no? Que me imagino cuál es la respuesta, pero habréis sentido en esos momentos que no os podéis permitir dudar en ni un solo momento. O sea, fuera el síndrome de la impostora. Fuera, sí, en el fondo, sí, estoy de acuerdo. Dejaría de eso. O sea, fuera síndrome de... O sea, no os podéis permitir el lujo de transmitir ni una sola duda, ¿no? No puedes transmitir debilidad. ¿Sí o no, Mois? Yo creo que más que no poder dudar, lo que sentía era que no podía mostrar la duda. O sea, porque al final matiz importante ese. Lo tienes que invisibilizar, ¿no? Tú tienes que trabajarlo desde la seguridad, desde la responsabilidad, desde estar siempre al nivel de exigencia que se te está pidiendo. Con lo cual, demostrar que tienes dudas es como demostrar una parte de vulnerabilidad y falta de seguridad, con lo cual no había cabida para eso. Recuerda lo que nos dijeron, es verdad, cuando una mujer es asertiva es una déspota y cuando intentas ser un poco paternalista eres débil. Esto siempre nos ha pasado. O sea, tenemos doble trabajo que el directivo o el emprendedor. Tienes que demostrar más siempre. O sea, no hay como un punto medio. No.
directamente, o sea, o uno u otro. Cuando hablamos de ciertas esferas, ¿eh? Sí, claro, entiendo. Las posiciones, en función de también en qué sectores nos estamos moviendo también, porque cambia mucho. Vamos a ver también la parte de lo que normalmente no se ve, ¿vale? Después de el trabajo, ¿no? Porque también esto es un desgaste que también se lleva luego a casa. Ay, tanto que sí. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que os quita más energía y qué es lo que más os lleváis a casa? Pues yo en mi caso no era siempre el volumen no era lo que más, no era siempre el volumen de trabajo lo que más me preocupaba, sino todo lo invisible, ¿no? El estar pendiente, el estar a la altura, el tener que anticiparte a todo, el sostener emocionalmente situaciones que están totalmente fuera de lugar, tratar con perfiles difíciles y muy exigentes, incluso directivos que son workaholics y que te arrastran, Qué fuerte, es verdad. y sentir que no puedes bajar nunca la guardia. Totalmente de acuerdo, Momo, y además pensar una cosa, aquí la experta en Mongolia era yo, básicamente no es decir, oh, qué bien lo hago, no, porque soy yo la que he vivido. Entonces, cuando tú hablabas con altos directivos como de Nutrexpa, a estas alturas, no te tenían para nada en cuenta. Entonces iban a hacer negocios, no seguían tus consejos de pura empatía, de convivir con otra cultura, de negociar, como te digo, que yo he vivido allí, y fracasaban. ¿Y la culpa de quién era? Mía. Tuya. Porque yo acompañaba la expedición económica, ¿no? Y empresarial. Entonces no escuchan, no te tienen en cuenta. Paternalismo, totalmente de acuerdo. Y no bajar la guardia es agotador, ¿eh? Os lo digo en serio, es agotador. Totalmente. No me lo imagino absolutamente. Y yo O sea, sí es me lo como, llevaba a casa. os quería preguntar, porque lo habéis respondido, de qué parte de lo que hacéis se siente como que muy poca gente lo ve. O sea, me estáis respondiendo ahora mismo con lo que estáis comentando, ¿no? Toda esta gestión de todo lo que es no solamente el proyecto laboral como tal, sino la relación con ese entorno hipermasculinizado que le añade pues una carga más a lo que es todo el proceso por sí. Y aparte la parte física, ¿eh? Sí, o me sea, imagino. que tienes que cumplir unos estándares y también me parece, tú nunca juzgas a un directivo por cómo es o cómo va vestido, mientras lleva un traje, más o menos, pero las mujeres... Total, sí, las chicas siempre hemos estado, las mujeres en general, hemos estado siempre más en el punto de mira, y es verdad que en eso una buena directiva es que le sacaban punta por todos los lados donde puedas que vayas, siempre tienes que, es verdad, que en Correcto. eso 100%. ¿Qué te has llevado tú a casa? Yo me he llevado, pues sobre todo, marrones a nivel de un poco lo que han comentado, ¿no? De todo lo que, ostras, si saldrá bien y me habré olvidado de algo y todas esas cosas de antes de llegar a conseguir cosas. Perfecciones. Sí. Entonces, claro, el hecho de que quieras que salga bien, que tienes que demostrar pues más que incluso que los compañeros, entonces pues ahí te hace que le des más vueltas a la cabeza, que lo revises más veces de las necesarias. Y al final, pues a veces esto también te lo vas llevando a casa. Desconectar a veces es según en qué proyecto es difícil. Imposible. O imposibles. Yo en mi caso era muy difícil desconectar, porque además trabajando con altos directivos donde no hay un límite de horario. Y diferencias horarias. Exacto, hay diferencias horarias porque estás trabajando con otros países, diferentes usos, por lo cual al final terminabas trabajando tu horario más el horario de los países con los que tenías que trabajar. Y luego aparte las exigencias, ¿no? Porque al final estás dando soporte a muchísima gente a unos niveles donde se espera mucho de ti y no hay un límite. Entonces, al final estás trabajando siempre desde la invisibilidad y siempre estando ahí haciendo mucho trabajo del que nadie es consciente. Y los méritos para otras personas. Sí, exacto, sí, eso suele pasar. Y con todo lo que nos habéis comentado ahora, ¿qué notáis que os cuesta más sostener? Dentro de todas las experiencias que habéis contado, de lo que comentabas tú, Momo, sobre el tema de lo que tenías que dejar, no mostrar, por ejemplo, el tema de la duda,
Almu, tú también todo el tema de todo el trabajo que ibas haciendo, todo el trabajo de investigación que has ido haciendo para abrir mercado en Mongolia y luego que al final no se te hace ningún caso lo que es lo que estás planteando. Sí. Ostras, todo eso, ¡buah! Yo creo que con la edad tengo más seguridad, pero estoy más cansada. Porque desgasta. No tengo la misma energía que hace 18 años. Entonces sí que voy con más seguridad y sé lo que no quiero. Me encuentro las más trabas y con lo que está pasando todavía peor, porque vamos a ver. No me quiero encontrar un directivo joven, no, por Dios. Pero sí que es cierto que estamos más cansadas. Sí, supongo que también eso, un poco tenemos más claro lo que queremos y lo que no. Entonces el intentar saber decir que no, que eso tienes que aprenderlo a lo largo Lo hemos de los aprendido, años. sí. Cuesta, pero ya lo Sí, tenemos más el fácil. famoso decir que no, Sí, sí. eso cuesta, pero... Pero lo hemos trabajado, ¿eh? O sea, Y el hecho de estar cansado os hace también saber pedir ayuda, porque hay veces que uno no puede con todo, cuesta. una no puede con todo, pero claro, también hay que saber delegar, hay que saber pedir ayuda, ¿no? Por A ver, ejemplo. yo en mi caso no tengo ningún problema en delegar. El tema es que no siempre tienes a quien poder delegar. Entonces, eso es un tema, es un temazo de hecho. Y luego, por otro lado, el poner límites. O sea, yo he tenido siempre muy claro y cada vez más, porque además una de las cosas que yo he tenido que trabajar y he seguido trabajando a día de hoy, es pues todo el tema del crecimiento personal para poder hacer frente a este tipo de situaciones, ¿no? O sea, si no, no hubiera sido sostenible. Y una de las cosas, sobre todo el tema de los límites, pero que incluso poniendo límites me ha costado, o sea, me ha costado incluso hasta puestos de trabajo, o sea, decir no y me ha costado pues situaciones complejas. ¿Crees que esa misma situación se hubiera dado con un hombre? No, evidentemente que no. En absoluto. No. Puedo poner un ejemplo, por ejemplo, es muy sórdido, pero es verdad. Y Carlos ha estado presente. Yo he tenido delegaciones de Asia, no solo de Mongolia, de otros países, y yo los llevaba a cenar y luego yo me retiraba. Os podéis imaginar por qué, dónde iban, ¿no? Ya. O sea, yo puse ese límite. Pues que no puedes luchar contra según qué cosas. Entonces, yo me decepcionaba cada vez más, pero esto sigue pasando, ¿eh? O estar en Mongolia, Carlos acompañarme y yo tenerme que ir al hotel y él seguir bebiendo con los hombres porque yo no podía estar allí. Eso ya es en el extranjero, pero aquí les bailan, o sea, les parece bien. Después de la reunión, hacer ciertas cosas. Entonces, son cosas con las que no podemos luchar. Sí. Pues yo aquí discrepo, porque yo Sí. creo que realmente hay que luchar contra esto. O sea, la mujer necesita demostrar que tiene, es una cuestión Sí, de respeto, límites, de sí. profesionalidad, de valor propio y de hacerte valer tú sobre todo, o sea, de que no te machaque la autoestima y que además es que tú no tienes por qué ser peor profesional que otra persona solamente porque te desgasten. El problema es el trabajo emocional, la carga emocional que hay detrás, que es Sí. invisible totalmente, porque al final no solamente tienes que hacer tu trabajo, sino que tienes que demostrar tu valía y que además estás ahí con un desgaste emocional muy grande que tú no visibilizas, porque lo que estás haciendo es cargar esa carga, nunca mejor dicho, esa carga emocional en la que realmente siempre está ahí y tú necesitas seguir siendo empática, profesional, dar buena educada. cara, o sea, como si nada y sin embargo pues tienes que estar ahí cumpliendo con todo. Yo estoy de acuerdo contigo y entiendo que has discrepado, pero esto lo he ido aprendiendo, ¿sabes? Claro, yo cuando empecé todo esto era nuevo. Entonces, con los años, por eso he dicho, ya sé lo que no quiero, pero hay ciertas cosas con las que yo no puedo luchar contra una delegación, me puedo retirar, me puedo decir, por aquí no paso. Pero desde mi punto de vista y desde mi actitud e irme. Pero ya te digo que con los años, ¿eh? Porque al principio te encontrabas estas cosas y no sabías ni que existían. Y sí que es cierto que en lugar de enfadarte tienes que ser empática y entenderlo, pero ¿quién te entiende a ti? Bueno, no sé, también a veces hay que enfadarse, ¿eh? Sí, Y pero hay esto que- con y- los años, Momo, pero antes esto me venía de nuevo. Yo- Ahora claro que lo hago, eh, ahora claro que hay que hacerlo, pero por eso es un aprendizaje. Cuando empiezas, ostras, te vienen por todos lados, ¿eh? Pero por eso estamos aquí. Bueno, y también me imagino que todas estas situaciones así, lo que habéis vivido, todo, o sea,
al final no deja de ser como ir recibiendo palos que te va dando la vida profesional, vida personal, etcétera. Y yo entiendo que os ha hecho sentir en algún momento así como solas, o os ha hecho sentir en algún momento como, Dios, estoy aquí aislada y no puedo moverme de esta situación. ¿Lo habéis sentido, me imagino? Yo en mi caso es continuo, o sea, es algo habitual porque además es una posición en la que te conviertes en la mano derecha o la persona de confianza de un alto directivo, en muchos casos extranjero, y que además tienes un sentido de la responsabilidad bestial y un tema de confidencialidad que está dentro de tu ética profesional. Entonces es el código deontológico, con lo cual es algo que todo lo que veas, lo que sientes, lo que sufras, no lo vas a compartir con absolutamente nada y se ven muchísimas cosas, sientes muchas cosas y se mueven muchas cosas a muchos niveles. Entonces eso te lo tragas tú y te lo llevas tú y además Y te va nadie puede ver. desgastando O sea, poco a poco, claro, ¿no? por Eso va a haber supuesto, es un un desgaste estrés, constante. claro, que tú tienes que aprender a gestionarlo, pero que lo gestionas tú, porque no hay nadie y además no puedes compartirlo ni puedes hacerlo visible. La solitud de la cima, ¿no? Que llaman. Sí, no deja de serlo. Una pregunta, Momo, perdona, ¿eh? ¿Y has tenido algún apoyo femenino en el trabajo? No, porque siempre he estado trabajando en entornos masculinos, masculinizados, además internacionales, y cuando he tenido jefas, he tenido un problema de abeja reina. Ay, sí. Con lo cual, eso aún te complica mucho más el tema, porque aún si puede meterte el dedo en el ojo, o sea, es como, viene a ser como la película de ¿cómo es la de la moda? ¿Cómo se llama? El diablo. El Diablo viste de Prada. de Prada o algo así. Exacto, bueno, pues es tal cual, o sea, es así, entonces... Pero ¿crees que nos han hecho ser así porque venimos de esa idea preconcebida de que las mujeres somos más competitivas por el hecho este, ¿no? De que tenemos que demostrar más y que venga otra persona? O divide y vencerás. Sí, o sea, no es que nosotras seamos así, sino que nos hemos visto abocadas Sí, a pero una funcionar de esa manera. Una cosa es que tú como mujer necesites terminar desarrollando ciertos roles masculinizados o comportarte o imitar ya por imitación cuando trabajas en estos entornos, y sobre todo depende mucho también del sector, cuidado, porque no todos los sectores son iguales, ni tampoco las generaciones. Pero una cosa es eso y otra cosa es cuando una alta directiva está metiendo el dedo en el ojo a una persona con la que trabaja solamente por el hecho de ser mujer. O sea, son cosas muy diferentes, porque en vez de facilitarle, lo que está haciendo es todo lo contrario. Y si puede, la humilla y le hace sentir mal. O sea, son cosas muy, muy diferentes. Y esto ocurre, y esta película es un claro ejemplo, y esto ocurre en las empresas. O sea, que sororidad cero, ¿no? No, al contrario. A nivel de alto incluso mando. Muchas veces hasta mucho peor que trabajando Con un hombre. Con un hombre. ¿Tú también te lo has encontrado así, Isa? No, yo he tenido suerte porque es verdad que, como comenta Momo, según qué sectores esto no suele pasar tanto. Entonces yo he trabajado principalmente en sector servicios y demás, y tecnología, y realmente no he tenido la desgracia de sufrirlo tanto, ¿no? como quizá ellas. Entonces sí que es verdad que yo he compartido mucho pues he tenido responsables que han sido chicas, y cuando he estado en cargos de responsabilidad siempre he tenido a alguien también equiparado con la que me ha apoyado, y la verdad es que en ese sentido yo me he sentido siempre más acompañada, o cuando has tenido que sufrir, lo puedes sufrir en compartido, que siempre es mejor. Bueno, en Mongolia yo no tenía este problema, también lo digo. No, pero Mongolia es matriarcal. matriarcal. No, Claro. y además son directivas casi todas, aunque la compañía sea del marido, que a veces pasa, quien manda es ella, y quien viene a los consejos de dirección son ellas. Tú conoces algunas, Bolorma, tal, grandes ejecutivas. De hecho,
desde Mongolia a Barcelona, Cámara de Comercio, solo vienen delegaciones femeninas. De grandes empresarias. Mongolia es un país rico, no se conoce, bla, pero vienen y todas son mujeres y yo con ellas no he tenido ningún problema, fíjate, todo lo contrario. Y aquí sí, algo tenemos que aprender, por eso decía que me han enseñado Entonces, en línea con esto que estás comentando, Almu, ¿estas situaciones o ha habido algún tipo de situaciones que os hayan hecho replantearos cosas? Bueno, siempre hay situaciones que te hacen replantear, sobre todo en los viajes, porque yo he viajado por otras partes del mundo también y como he ido acompañada muchas veces, no he sentido miedo, pero he conocido viajeras por el camino de trabajo, que les han pasado cosas. Y aquí también he tenido encerronas, en los trabajos. No hablo solo de sexualidad, sino de muchas veces apropiarse de un proyecto mío o meterlo en un cajón y al cabo de unos meses se me ocurrió tal idea. Supongo que a ti igual no lo sé, Isabel, pero a ti seguro que sí. Y te replanteas, pero luego dices, bueno, si he sido capaz de crear este proyecto, puedo crear otro. Igual la persona que me lo ha robado no. Porque llegar a la cima, ¿no? Copiando, quizás. Pero... Bueno, pero eso al final acaba saliendo. O tienen O suerte, no, o tienen no, suerte. o no. Sí. O no, porque... Mira, las tres a la vez, Sí. Es que cuando hay, sobre todo a estos niveles donde es Juego de Tronos, o sea, Sí. es ahí- Estaba pensando eso ahora mismo, digo, esto me suena un poco a Juego de es, Tronos. Sí, como sí. es Juego de esta especie Tronos. como de estas intrigas, esto es Sí, todo la por intriga, detrás, sí. ay, no sé, todo, sí, todo Hay esto. mucho abuso de poder Sí, sí. y además a muchos niveles, incluso a veces el hecho de que te cosifiquen Mm. y Concepto incluso, pues, interesante ese. sí, exacto, o sea, y todo esto, pues de nuevo, ¿no? Desde la invisibilidad, lo sufres en silencio y las herramientas que hay dentro de las empresas no siempre son suficientes. No. O muchas veces parece teóricamente que están ahí, pero no sirven, porque Luego en además la no práctica puedes... no funciona. exacto, porque cómo te enfrentas tú, sobre todo cuando hay una situación de poder contra un jefe. O sea, es que es inviable. Entonces, tú siempre tienes las de perder, siempre. Entonces, al final tienes que gestionarlo o aprender a gestionarlo como puedes o buscar soluciones o alternativas o marcharte, pero hay muchos abusos de poder, Sí. hay incluso situaciones muy, muy, muy desgastantes. Y desagradable. Yo al principio recordaba con Carlos, cuando fui con uno de mis ex socios, y al final acabé siendo la de la libreta. ¿Qué quiere decir? Íbamos a reuniones y yo... La secretaria, ¿no? Bueno, me gusta anotarlo todo y yo vi que este ex compañero, que ya no está en mi empresa, como que asistía a las reuniones y yo quedaba como la... Y al final me veía y digo, ¿pero qué estoy haciendo? Bueno, yo me ¿sabes? Proclamé este cargo y luego dije, no. Digo, aquí apuntamos los dos o no apunta nadie. Pero es que lo llevamos, sí. Es una carga de hace años, ¿sabes? Y ahora aquí viene una pregunta quizá un poco tonta, pero entiendo que con todas estas experiencias siempre acabáis aprendiendo algo nuevo de vosotras mismas. Entiendo, ¿no? O cosas que yo no me imaginé que fuera capaz de hacer tal, Esto. pero lo he hecho. Pero trabajándolo, ¿eh? Claro, trabajándolo y sufriendo, evidentemente. Sí. Sí, yo en mi caso, de hecho yo me metí en el mundo del crecimiento personal porque para mí era una necesidad para poder reforzarme, trabajar mi autoestima, poder enfrentarme a situaciones, a situaciones, compañeros, directivos, donde pues, se han pasado muchas veces de la raya y no ha sido fácil. Y poner límites y a veces esos límites pues no han sido fáciles de gestionar, pero al final es que es absolutamente necesario y de esto tienes que salir más fortalecido, aunque hay momentos en los que tú quedas muy tocado y hundido y situaciones en las que yo pues me he ido a la India 3 meses pues para despejarme después de una mala situación en la que pues tienes que aprender a gestionarlo de alguna manera y creo que al final creo que como todo
tienes que aprender a sacarle algo positivo de todo lo que estás viviendo, ¿no? Porque realmente eso es lo que te va a llevar y eso es la experiencia que te va a dar para que tú el día de mañana puedas ir a otro sitio, trabajar en lo que sea, ya sea reinventarte o irte a otra empresa y no perder tu valía como profesional. Porque muchas veces, o sea, en estas posiciones donde lo sufres en silencio, no lo puedes compartir con nadie, al final realmente nadie sabe nada, hay mucho desconocimiento, se van a quedar con la versión que quieren, porque al final es que estás totalmente invisibilizada. Entonces, es eso, es trabajártelo mucho, intentar que te afecte lo menos posible, pero desde luego eso, o sea, lo que hablábamos hasta ahora, es trabajarlo, es tiempo, un proceso muy largo, trabajar en ti mismo, no dejar de formarte nunca y creer en ti. O sea, es porque situaciones así no solamente tienes que trabajarlo, o sea, hacer tu trabajo, sino que tienes que demostrar que lo vales 3 veces más que un hombre. Y además, incluso tus propios compañeros, si pueden, te van a dejar de lado. Entonces, es complicado. O a veces, depende con quién trates, de qué país, pues solamente por el hecho de que eres mujer no van a querer tratar contigo. Sí. Entonces son situaciones realmente desgastantes. Pero mamá, nos reinventamos, 1000 veces. O sea, eso es una virtud que tenemos las mujeres sobre todo. Tocado y hundido no, pero nos reinventamos. Sí. Las decepciones, la verdad es que, o sea, el hecho de que cuando una persona te decepciona, que tú la tenías, pues eso, ¿no? Decías, bueno, pensabas que era un buen profesional o un buen directivo y de repente te decepciona, te deja delante de todo el mundo, pues eso, ¿no? En bragas, por decirlo. Realmente esas decepciones cuestan de remontar. Sí. Cuestan de remontar y lo primero que quieres es irte corriendo, ¿no? Lo único que, pues eso, como no se puede hacer, pues hay que gestionarlo. Y no llores. Total, sí, claro. O sea, no hay llores, que sí. mantener el tipo como se puede, ¿no? Pero sí que situaciones así son durillas de gestionarlas. Y ayuda mucho, pues eso, formarte y terapias y las amistades y hablar y un poco desahogarte, ¿no? Al final. Y ahora estoy empezando en el coach. Y me está yendo bien. Bueno, me ha desmontado un poco. Pero está aquí mi cama. Pues creo que bien que vayas por ahí, Almu, porque os iba a preguntar, ¿compartiríais con nosotros alguna situación que os haya hecho replantearos algo importante? Muchas. ¿Os atreveríais a ver? Lanzaros a la piscina. Ostras, yo recuerdo aquel jefe que me dijo, poniendo el dedito aquí, me gustaría saber lo que pasa por esta cabecita. ¿Vale? Y de estas hemos tenido muchísimas, ¿sabes? Imagino. Y entonces dejé de ser un poco yo para ser más... Yo soy, como... Si no hubiese estudiado antropología, os lo digo en serio. Y empezar a ser como más seria y profesional y fui infeliz porque no era yo. Y dije, busca herramientas para estas situaciones. En lugar de cambiar yo, busca herramientas para contestar a esto. ¿Habéis tenido que dejar de ser vosotras mismas Exacto, Eva, para estar ahí? Yo sí, pero siempre tengo fisuras. Acabo siendo yo. Pero también? claro que sí. Bueno, te tienes que poner un poco, sí, algo de protección, entonces no llegas cierto a escudo, ser... al fin y al cabo, para que no te impacte directamente todo. Totalmente, sí. Cuando ya ves el percal, pues hay que... La barrera está, entonces, claro, sí. No eres tú de 100%. Por tanto, no estás a gusto en ese sitio, por tanto, es el primer paso para buscar y cambiar. Pero mira la diferencia. Cuando una persona se muestra como es, yo no atacaría sus puntos débiles. Yo no lo haría. Generalmente no lo hacemos. Pero cuando tú te muestras como eres en este mundo masculinizado, allá van. Y lo digo en serio, me ha pasado. Por eso intentas ser de otra manera. Lo que pasa es que no se puede mantener. Cuesta, sí, porque es un esfuerzo. Claro, no eres tú. Sí. El tema es que también hay un tipo de abuso, que es el abuso coercitivo, en el que lo que hacen es que, sobre todo a ciertos niveles, se usa mucho. Y entonces es como que tú pierdes tu claridad mental, ¿no? O sea, tú piensas que te hacen pensar que el problema eres tú. Sí, y esto además es algo que se usa mucho también con las mujeres, ¿no?
Y es como que tú empiezas a dudar de que tú ¿De eres qué? el problema, de que tú no eres lo suficientemente buena, de que tú... Y entonces, al final, claro, te vas readaptando sin realmente darte cuenta de que a lo mejor el problema no eres tú, pero claro, te falta esa claridad mental porque estás entrando en dinámicas muy tóxicas en las que una vez dentro son muy difíciles poder detectarlas. Y esto realmente es algo que hasta que no tomas distancia y eres consciente, y entonces ya obviamente puedes poner límites, pero si no, límites y muchas veces tomar decisiones. Pero realmente no es fácil. Porque Yo lo que me estoy planteando, es perdona, manipulación pura y lo que me dura. estoy planteando es, Maltrato. escuchándoos, absolutamente. escuchándoos como os estoy escuchando, si pudierais volver atrás sabiendo lo que sabéis, ¿volveríais otra vez a intentar estar liderando? Sí, sí, 1000 veces sí. Porque es un coste a nivel Lo haríamos de otra manera, personal. igual, tendríamos más herramientas sabiendo lo que sabemos, Es pero para poder el, lidiar ob- con todas las situaciones. pero el objetivo es el mismo, quiero decir. Claro, porque si estamos hablando de que esta presión es generalizada, esta sensación de malestar es generalizado, ostras, por eso muchas mujeres también se quitarán de decir voy a apostar por tener un cargo. Pero nadie dijo que fuese fácil y no somos conformistas, creo, ninguna de las tres. Es que yo pienso que también hay una visión un poco distorsionada de lo que es el liderazgo, porque tú puedes liderar sin necesidad de tener personas a tu cargo. Eso es cierto. Entonces, tú te lideras a ti mismo, en tu vida personal te estás liderando, o sea, no necesariamente necesitas estar en un nivel corporativo, porque al final todos, de una manera o de otra, estamos liderando. Otra cosa es que una persona pueda tener más dotes y luego lo trabaje más, porque es algo, una habilidad que se pueda trabajar. Pero yo creo que depende mucho. O sea, si la pregunta es, ¿volverías a trabajar en el mismo sector y a dedicarte a lo mismo? Pues seguramente no, en la época en la que a mí me tocó vivir. O sea, si yo volviera a ser, porque claro, hoy en día una mujer es ingeniera, Sí, trabaja en un departamento técnico, en ingenierías, y no pasa nada porque está más que normalizado. Pero el tema es que, claro, aquí hay que pensar en la generación en la que nosotros venimos, ¿no? Entonces, hemos tenido que construir y abrir muchas puertas para que las nuevas generaciones pudieran entrar sin ningún problema, pero para eso te las tengo que comer, porque Sí. yo en mi caso me he reinventado en varias ocasiones precisamente por eso. Y yo me pasé de la delineación industrial a la construcción pensando que sería un ambiente menos hostil y tampoco funcionó. Entonces, claro, todo depende mucho de la época y del sector. Pero tú crees que, perdona No, no, Carlos, no, ¿tú adelante. crees que, y me voy a meter en un marrón, con la corriente que está viniendo ahora, Wow. lo van a tener más fácil las mujeres que vienen ahora a hacer eso que habéis vosotras Si hecho? no nos ponemos las pilas, lo van a tener muy mal. Pero muy mal. Lo que pasa es que hay ámbitos y ámbitos, también te lo digo. Una cosa son las generaciones que, lo hemos comentado antes, que no estudian historia, que no leen, que tal, pero luego hay una gran mayoría de gente que piensa, creo, ¿no? ¿No creéis? Yo creo que depende mucho de lo que la mujer esté trabajada a nivel de crecimiento personal. Pero hablamos de las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones vienen con una mentalidad muy diferente y se van a encontrar de todo. Además, o sea, ya de una base, la educación que están recibiendo no es la misma, ni No. tampoco tienen la ambición por aprender que tenemos, ¿no? Que hemos ido demostrando nosotros. Entonces, yo creo que es diferente, pero a tiempo, pero yo desde luego no auguro nada bueno. Creo que estamos en una situación muy complicada donde realmente me parece tremendo lo que está ocurriendo. Vamos hacia una situación espero de retorno, pero la sensación es bastante oscura. Y está yendo muy rápido, chicos. Y por falta de educación, o sea, falta de que realmente las nuevas generaciones se están alimentando de información no contrastada
y donde yo creo que la base de educación, tal y como nosotros lo aprendimos en el colegio, escuelas públicas, ha cambiado totalmente. Pero mamá, Entonces, disculpa, creo que ese es el plan, ¿no? Que no sepan. claro. Educación prusiana, vulgo, mano de obra barata y que estudien 4. Pues información es lo que decías tú, TikTok, sin contrastar, mensajes que quieren escuchar, Sí, sí. muchos derechos pero ninguna obligación, Como una y cap información endavant. fácil de digerir, pero en realidad vacía o directamente falsa. Y Sí, muy pero- peligrosa. Pero, Sí, sí. pero aún así los profesores y Sí. los padres siguen teniendo, o tutores, Sí, siguen una teniendo responsabilidad una importante. responsabilidad. Totalmente Entonces, de acuerdo. claro, aquí Totalmente. cuidado, porque tampoco se le puede echar la culpa a sí, la TikTok información. o sea, No, tienes razón, pero Me refiero todo más ayuda, a TikTok como una herramienta, como un difusor de todo esto, de todas estas ideas, de todas estas desinformaciones, de todos estos bulos, de toda esta... Sí, vamos, lo que va inundando las redes. Y la televisión últimamente. normal también, es que O sea, mires donde mires. Pero si no contrastas, no lees. yo creo que el problema de base son los valores. Realmente los valores se han cambiado, o sea, se han perdido. Nosotros aprendimos en una base de valores muy diferentes a los que hoy en día existen. Entonces, ya nada es igual, ni tampoco interesa, pues porque han habido muchísimos cambios. Entonces, yo creo que esa es la base. Si realmente hubiera una base sólida de valores, no estaríamos en el punto tan crítico en el que estamos ahora, porque es que actualmente la persona que sea capaz, ya sea hombre o mujer, de decir lo que piensa y que sea de izquierda, tiene un problema Sí. y va a tener más problemas. Lo que Vamos está a tener pasando problemas. es- O sea, esto... También te digo que el mundo se ha hecho más pequeño con el tema de conflictos. La Y globalización. viajar, open your mind, ¿me entiendes? O sea, Mm. viajar da una educación, el ver otra Una visión apertura y de tal. miras Y la gente viajábamos considerable. mucho. Desde el Interrail, nosotros hemos viajado mucho. Ahora no. Y hablando de nuevas generaciones, me voy a dirigir directamente a ti, Isa, te veo muy callada. Ah, no, y mira, y que- esta Yo voy te, escuchando a mis esta te compañeras. concierne a ti porque Vale. de las 3 invitadas eres la única que tiene descendencia. Sí. Esa es otra. Bueno, que esto también supongo que es un pago que se tiene que hacer a veces, pero ¿cómo has llevado tú, estando ahí, teniendo que tener esa presión del liderazgo, la conciliación luego? O sea, que has perdido, te has notado que Sí. ha afectado... Totalmente. O sea, el mundo no está preparado para la conciliación. Ni las escuelas, ni las empresas, ni nada. Entonces, sí, es un tema complicado de digerir y que yo también me lo he encontrado. Entonces, sí, yo en mi caso, yo tenía una empresa y tuve que cerrarla cuando decidí ser madre, porque no me veía capaz de, con todas las herramientas que había y con todo el equipo y demás, mantener las dos cosas a la vez, haciéndolo bien todo. Entonces, o lo hago bien todo o cierro algo, ¿no? Y entonces, pues en mi caso, tuve que dejarlo. Y a partir de ahí, pues, reubicar y flexibilizar mi forma de trabajar para poder compatibilizarlo con criar, pues eso, a 2 churumbeles en mi caso, que la verdad es que es muy duro. ¿Y crees Pero- que las nuevas generaciones están preparadas para ese sacrificio, tanto mujer como hombre, no solo mujer? A ver, yo desde mi experiencia, es verdad que ella se pone muy negro y vamos todas muy de negro hoy, pero desde mi experiencia yo trato mucho con gente joven y he tenido la suerte de encontrarme gente joven maravillosa, Sí, gente buena. súper preparada, con las cosas muy claras y con las cosas muy claras de lo que quieren y de lo que quieren conseguir a trabajar. Entonces yo por ahí soy más positiva, Optimista. sí, o más optimista que mis compañeras en ese sentido. Hombre, O- tu optimismo siempre es fantástico, la verdad. La raya blanca, ¿eh? Añadir un poco de luz. pero en que pues, yo me he encontrado, ¿no? Y entonces, pues yo creo que sí, que es verdad que hay un sector de juventud, pues que bueno, ya sabemos todos, pero sí que es verdad que aún así, pues hay otro grupo que realmente, pues yo creo que van a despuntar y que van a ayudar. Lo que pasa es que es verdad, pues que a nivel de conciliación, pues lo van a tener difícil, porque a pesar de todos los temas nuevos laborales que van saliendo,
y que pues ahora los hombres y las mujeres pues pueden cogerse las bajas de maternidad, que bueno, poco a poco... A ver cuánto dura. A ver, Claro, bueno, sí. de momento ya... A ver cuánto A dura. ver cuánto todo. dura. Lo Bueno, que se trata es de que Sí. bueno, ¿Logro? sí, este logro y que además este ejemplo de nuevas generaciones fuera mayoría y sean los que realmente votan, porque si no al final lo del tema de la conciliación me parece a mí que se va al garete, las mujeres a casa tiene otra fecha vez. de caducidad. Europa envejece, lo hemos visto, ¿no? Y es por algo. Sí, está claro. Quiero decir, nuestras madres sí que tenían a las abuelas en casa. Mi madre dejó de trabajar, trabajaba en publicidad, mi madre en aquellos tiempos. Iba a dejar de trabajar, luego volvió a trabajar, pero dejaba de trabajar para criar. Entonces, ¿qué quieren? ¿Que volvamos a esto? Sí, seguramente quieren. Luego hay que Seguramente pensar quieren. también que los niños se crían por imitación también. Entonces, los líderes que hay actualmente, o sea, las personas de referencia que puedan haber, ya sean pues, a nivel político, como padres pues, que muchas veces están en otros menesteres porque llevamos unas vidas muy ocupadas, pues volvemos a lo mismo. Entonces, claro, al final es normal también que la mayoría de los chavales terminen más pasando el tiempo en redes sociales, que además lo que se busca también es eso, que la gente sea más individualizada. Entonces, porque es lo que se hablaba antes, ¿no? Divide y vencerás. Sí. O sea, tú tienes a la gente entretenida con estas cosas, pues no piensa, El arte porque de la ¿para qué vas guerra. a pensar? Porque además yo te voy a decir Total. lo que quiera, ¿no? Y además teniendo en cuenta que la IA trae muchas cosas buenas, pero también trae muchas cosas muy malas. Y entre malas es pues toda la basura no contrastada que hay, que además alguien que no tiene criterio, pues que puede alimentarse y se alimenta un montón de horas todos los días. Entonces, claro, ¿qué puede salir de ahí? O sea, Es que estas acciones tampoco tienen consecuencias, porque ahora puedes mentir y no pasa nada. ¿Entiendes? Entonces, sí que es cierto que dice Momo que había unos valores, o al menos nos los inculcaron. Sí. Un respeto, eran más duros, sí, pero bueno, sobrevivimos, ¿no? ¿Creéis que eso también, esos valores, eran los que se asociaban también al liderazgo masculino? Quizás. Depende ¿Qué de la- diferencia hay entre un liderazgo masculino y uno femenino? Uy, una pregunta. yo diría que la mujer lo hace más desde la sensibilidad, desde la intuición. O sea, es porque además durante muchos años el liderazgo se ha estado confundiendo mucho también con el mandar, ¿no? O sea, y eso la es cierto. mujer Sí, era el ser como, autoritario. o sea, no, tú no mandes, ¿no? O sea, porque si tú mandabas era como algo despectivo, Para el hombre, era sí. algo negativo, ¿no? Para una mujer. Entonces, desde que éramos niñas, teníamos que ser calladitas, no decir Sumisas, tal, educadas. ocupar poco espacio, no hablar mucho. O sea, entonces, claro, era como cuando tú destacabas porque decías tu opinión y tenías pues estas inquietudes, ya era como pues algo negativo, ¿no? Y entonces, claro, era algo que culturalmente ha habido una desproporción muy grande, mientras que era el hombre el proveedor y la mujer era la que tenía que estar al servicio. Entonces, claro, partiendo de esa base es que, claro, el gap es muy grande. Entonces, También influía mucho la familia, ¿eh? Porque claro, yo vengo de matriarcados súper potentes, entonces quizá lo he tenido un poco más fácil, pero sí que es cierto que cuando sales a la vida real, no es como te lo han Como vendido, lo han ¿eh? vendido. Y entonces, con todo esto que contáis, chicas, ¿qué os hubiera gustado saber antes? Con todo lo que habéis, o sea, con todos los golpes que os habéis llevado, las experiencias positivas, negativas, esos desgastes que has tenido. Tener ¿qué os más hubiera gustado? herramientas desde el principio. Para si lo poder ves. defender. Sí. Para Bueno, defender o defenderte. Quizá. Más que defender, para entender, para actuar mejor. Mejor contigo. Sí. Sí, Resolver. para canalizar. Pienso, eso sería muy importante porque siempre me venían de nuevo, supongo que a todas, si aprendes, te caes.
Te levantas, pero si hubiese sabido, Si te levantas como puedes, pero sí. pero te levantas. Pero te levantas. Pero si hubiésemos sabido o tenido, que me lo está enseñando mamá y tengo que dar las gracias, es verdad, a tener esas herramientas, no caemos en el bucle Claro. de siempre. Claro. Puedes gestionar de otras formas. Y te Puedes victimizan, y de encajar. víctimas nada, Exacto, ¿sabes? exacto. Y sobre todo el tema de la autoestima. O sea, porque el tema de la autoestima, una de las cosas que yo lo he vivido en carnes propias y luego también lo veo, ¿no? O sea, lo veo a diario y los problemas que sobre todo tenemos las mujeres, pues por ejemplo con el techo de cristal, porque no os creemos lo suficiente y muchas veces creemos que el problema es a nivel profesional, pero no es a nivel profesional. Es porque si vas tirando y rascas, te das cuenta que hay algo que está conectado con el tema de la autoestima que está todavía por gestionar. Y entonces uno cree que es un problema profesional, pero no lo es. Es un algo que está todavía, que es pues algo cultural de nuestra niñez, de todo lo que hemos ido procesando y de cómo nos han ido educando, que realmente está todavía ahí, ¿no? Y que además hay muchísimas creencias limitantes y que además somos la hostia autoboicoteándonos. Sí. Entonces, muchas veces ni siquiera somos conscientes de todo eso. Y claro, yo creo que la base es esa, o sea, realmente poder decir, o sea, voy a tener las herramientas para trabajar mi autoestima, porque con eso realmente puedes llegar mucho más lejos y a empezar a poner límites desde el principio, pero ya no por los demás, sino por ti, ¿no? Por Por ti mismo, respetarte sí, sí. tú, o sea, Exacto. porque hay una cosa que a diferencia de las nuevas generaciones, es que para bien o para mal, una de las buenas cosas es que ahora mismo hay muchísimas herramientas de crecimiento personal y nosotros no hemos crecido con No eso. lo teníamos nada de Entonces esto. era como que tenías Sí, que es verdad. callar, no podías llorar, no te podías quejar, no podías ser sensible, porque además encima si demostrabas en algún momento que lo eras, tienes la regla o tienes la menopausia o estás embarazada o tienes uno de esos días. O sea, siempre era algo asociado Vinculado a algo a algo externo, femenino, femenino, ¿no? directamente. Cuando en Ostras. realidad, claro, ahora mismo, hoy en día, son cosas que se están hablan. normalizando y gracias a eso, pero claro, nosotros hemos tenido que callar, de nuevo, no visibilizar un montón de cosas, falta de información. Íbamos al ginecólogo o a un médico, no te dan información, todo se hacía pues por lo bajini, lo tenías que gestionar, tenías una depresión o tenías ganas de llorar y te ibas a algún sitio a llorar tú sola y que nadie te viera. Y tanto que sí. O sea, ni se te ocurriera llorar en una reunión de trabajo. O sea, entonces, claro, estas cosas por suerte están cambiando y hay que hacer para que cambie, para que realmente se vea que somos humanos, o sea, que es que somos Oye, humanos. Una cosa, fíjate, somos fuertes, que cuando teníamos aquellos dolores de regla íbamos a trabajar igual, cumplíamos igual. Quiero decir, lo llevamos en la sangre. Desde que eres pequeña aprendes, Ese sentido de la responsabilidad. ¿no? Y te mueres ese de sentido, dolor sí, sí, ahí, sí. o posparto, Sí. tal. Y Pues sí ahí que es verdad que, por ejemplo, en las universidades te enseñan las asignaturas para aprender pues algo, pero sí que es verdad que algo tan importante como liderazgo, como gestión emocional, deberían ser asignaturas de cualquier carrera. O en el colegio ya. Incluso sí, en el colegio ya empiezan, ¿no? Pero son cosas, aparte de, igual que antes, pues los valores y todo eso ya se supone que te los tienen que enseñar de base, son asignaturas que deberían estar incluidas en todo el proceso de tu vida porque al final es lo que te va a ayudar a sobresalir y sobrellevar mejor el día a día del trabajo, en el trabajo que sea. Entonces, eso es una de las cosas que faltaría y que se debería incorporar. Ahora estaba yo pensando, que a lo mejor me voy a desviar un poco, pero, o sea, las mujeres, simplemente por el hecho de ser mujeres, ya han tenido bastantes problemas a nivel de género por ser mujer, ¿no? En estos puestos. Pero claro, luego estabais hablando, hay que añadirle todo el proceso hormonal de la vida en la mujer que también ha ido afectando en la vida profesional. Es muy fuerte, pero es verdad. Claro, entonces todo eso es como gestión sobre gestión sobre gestión sobre gestión
que va mellando, pero uy, que estamos ahí. Pero te digo una cosa, en el tema de la menopausia, que es la gran oculta, Desconocida. es cuando me he encontrado más compañeras, camaradas. Es uno de los temas con las amigas, con tal, que más nos podemos reír, que nos apoyamos más, no es un tema desconocido. Hablo por la gente que conozco y ahora yo creo que nos empodera más, porque sí, tengo un sofoco y sacamos el... Y con esto es cuanto más compañerismo he encontrado. No sé si estáis de acuerdo, que cuando hacíamos el seminario hablábamos de esto como súper... Sí, más natural. Más natural, es cierto que contigo también. Son procesos heavy, ¿eh? Que nadie te prepara. Es que nadie nos prepara para nada. No, pero es que además yo me he encontrado a mucha gente, precisamente lo que tú estás diciendo, ¿no? De nuestra edad, cuando llega así a los 50 y es como un chas de decir, hasta aquí Sí. he sido esto, pero a partir de ahora, no, voy a ser esto. ¿No? Hay como un cambio en nosotras de, cuidado que ya me queda menos de lo que he estado aquí y quiero hacerlo como yo quiero hacerlo, no como me están diciendo que lo tengo que hacer. No sé si a vosotras también os está pasando. Bueno, Que esto también es un estoy liderazgo, gestionando muchas cosas. es un liderazgo a nivel vital, ¿no? Sí. Yo creo que de nuevo todo está muy relacionado con lo trabajada que estés. Porque un mismo proceso para dos personas Es y dos diferente. mujeres va a ser totalmente distinta. Entonces va a depender del momento vital en el que te pille, de tu situación, del apoyo que tengas, la red de contactos. O sea, va a depender de muchas cosas. Para una mujer puede ser el fin de una etapa importante, porque a lo mejor lo que buscaba era ser madre, y para una mujer pues puede ser, otra mujer puede ser la libertad más absoluta, ¿no? El decir, pues claro, o sea que depende mucho y depende mucho también del acompañamiento que hayamos recibido, ¿no? O sea, yo en mi caso lo sufrí, la menopausia precoz a los 41, a mí nadie me informó, o sea, nadie me dijo que podía tomarme medicación o que... Entonces, claro, son procesos que no hablas con nadie, de la misma manera que la primera vez que te viene la regla, pues es como que, hostia, Sí. por favor, ¿no? O sea, qué vergüenza, ¿no? ¿Y ahora qué? O sea, y es como, al final, la mujer es un dragón can hormonal, emocional al mismo tiempo, en el que, de nuevo, como hemos hablado, ahora tiene visibilidad y se puede entender, pero hasta ahora, pues claro, si te pillan esta etapa y ahora que hay más, pues oye, genial, pero tienes más posibilidades, pero claro, las que ya hemos pasado por ello, pues bueno, ahora a mí ya eso me puede servir pues para acompañar a otras mujeres que han estado en esa situación, ¿no? Pero en ese momento yo me sentí muy sola, ¿no? no Claro. entendía qué me pasaba Sí, volvemos y al me tema de antes de afectó la a todos soledad. los niveles, a nivel Sí. profesional, me afectó a nivel personal, me afectó a todos los niveles y no entendía qué me estaba pasando. Y claro, ahora entiendes muchas cosas, pero de nuevo, es gracias a la información, pero información contrastada, veraz y médica, Pero etcétera. fíjate O que era sea, como una vergüenza estar menopáusica, qué fuerte. todo, y tener la regla, Como y si lo estar pudiésemos todo, o sea, evitar. Lo que claro. hemos hablado varias veces, Claro. Samu, el tema del estigma social. Ay, Pero sí. ¿por qué? Pues ostras. Pero tú, que has trabajado en el ámbito médico, era la gran desconocida. No se ha investigado sobre menopausia. Es ahora. Pero porque han visto un negocio, también te digo. Estos son anuncios. Bueno, y si hablamos del aborto y hablamos de Claro, tener, bueno, de tener como hijos bueno, fuera bueno. del matrimonio, Sí, o sea, sí, claro, sí. lo que ha cambiado en Exacto. 50 años. O sea, estamos hablando de que una mujer se quedaba embarazada y era repudiada por su familia. Y esto no hace tanto, estamos hablando de hace 50 años atrás, tampoco hace tanto. Y sin embargo, a día de hoy, la mujer puede decidir qué hacer con su cuerpo. Y esto es Sí. maravilloso. Y es algo que no se puede perder. Fijaros que hemos empezado a hablar de liderazgo femenino en empresa, hemos pasado a hablar de liderazgo social y ahora estamos hablando de liderazgo como personas. Personal, sí, claro. O sea, Liderazgo personal, es que exacto. va todo ligado, ¿no? Y es una cosa que nosotras en Woman tenemos clarísimo, ¿no? Que la comunidad no va
por detrás de la persona. Tenemos que hacer una red para sostenernos y ir a una y seguir tejiendo, ¿no? Y seguir buscando nuevos códigos, porque nos hemos ceñido a un código masculino siendo mujeres, que no tenemos nada que ver. Y lo hemos gestionado. Gestionen ellos un poquito, eso serían Claro, capaces. con todo lo que habéis contado, vuestras historias y tal, evidentemente os habéis tenido que adaptar Sí, a sin sin duda. fin de situaciones y entonces definitivamente hoy hay cosas que hacéis totalmente diferentes a como las hacíais antes. ¿Cuál os gustaría resaltar? ¿Alguno en concreto que queráis así compartir con nosotros? Bueno, el tema de ir a visitar altos directivos de agroalimentaria sola ahora. Quiero decir, hablo de mi ámbito, Sí. con más seguridad y levantarme si no me gusta el trato. No pasa nada, hay más empresas. Eso ha cambiado muchísimo. Y crear la necesidad, tú me necesitas a mí, no yo a ti. El mercado ya lo he abierto. Esa idea es muy chula. Claro, Quiero pero- decir, a nivel de negocios, no, perdona, yo no he venido aquí no. He venido aquí porque tú me necesitas, los servicios que ofrezco, Evidentemente. punto. Entonces, Y vas a hablar conmigo y el mail me lo vas a escribir a mí. Eso ha cambiado muchísimo. Que antes... eso está... Y tú sabes que viajando a Asia es complicado. Momo, ¿qué opinas tú? ¿Qué nos dices? Pues yo creo que la paciencia. Uy, eso... Madre mía, yo también estoy trabajando en eso de la paciencia. Sí, realmente creo que la paciencia, porque al final llega un punto en el que uno se da cuenta de que hay jardines en los que no merece la pena meterse. También es Sí, cierto. señora. Y realmente al final es más, de nuevo, ¿no? Es también lo mucho o poco que uno se trabaje y decir realmente es que esto ya no va conmigo. O sea, entonces saber en qué te tienes que meter, en qué no y en qué da igual, ¿no? Porque al final entrar en conversaciones, sobre todo a nivel de empresa, donde es mucho el quién la tiene más grande, entonces es como decir, es que me da igual, o sea, ¿sabes? Es que no tengo que demostrarte nada, o sea, es que ya está, o sea, Es más o es que menos lo soy yo, mismo. ¿no? Sentirme Sí. yo que es mi valía y que además no pasa nada, ¿no? Y yo me siento bien y me siento libre de mis decisiones, sean las que sean, ¿no? O sea que yo creo que un poco eso. La Y paciencia. tenerla y ser capaces de hacer frentes a ciertas circunstancias independientemente de los problemas que eso te pueda acarrear después. Herramientas. ¿Y tú, Isa? Sí, en mi caso viviría por ahí, o sea, es el tema de, sobre todo, tener muy claro lo que quieres y lo que no y saber decir que no, porque hasta hace poco, ¿no? Es el hecho de, va, yo soy capaz y para demostrar, ¿no? Pues, y venga, y tiras y vas haciendo y llega un momento que aprendes de que también decir que no es bueno. Entonces, pues, esto es una de las cosas que creo que... Bueno, y quizá añadiría innecesario. Innecesario, 100% necesario, sí. Saber sí, decir para que no al final llega un momento que... es algo que... Sí, para hacerte valer, como decía mi abuela, es una de las cosas que tienes que Es saber. verdad. Absolutamente, El decir. absolutamente. Bueno, chicas, ha sido un placer hablar con vosotras. Para nosotras también, creo. Igualmente. Quiero dar las gracias también desde aquí a Can Calderón, al área de Empresa y Economía de Viladecans, que ha sido quien ha propiciado que nos conociéramos, Eso es cierto. gracias al programa Women Corporate, que precisamente es para eso, para que las mujeres tengamos más herramientas para poder tener liderazgo femenino en la empresa. Y agradeceros de nuevo que hayáis venido a compartir un ratito con nosotras. Y a ti, Carlos, Yo- muchísimas gracias yo también por compartir encantado. este rato. Me ha encantado escucharos a las tres y ha sido un lujazo estar aquí, poder escuchar de primera mano estas opiniones, estas ideas, estas experiencias. Eso es un lujazo, que realmente te ayuda, quizá va a sonar un poco atópico, pero realmente te ayuda a abrir las miras, realmente, ¿no? El hecho de, ostras, coño, fijémonos bien en las cosas y démosle la importancia que tienen y el lugar que tienen que tener. O sea, para mí, un placer. Encantadísimo de estar aquí, de haberos acompañado. Gracias a vosotras tres por el tiempo, por la sinceridad
y por la espontaneidad. Eso, la verdad es que algunas preguntas eran un poco... Sí, no, hemos salido totalmente Sí. del guión, o sea, bueno, ya, Así, la audiencia ya lo sabe que... pero Siempre no, salimos no, del no, guión. no me refería, bueno, y salís el guión, pues el guión está para eso, para saltárselo. No, quiero decir, preguntas que algunas preguntas son como Sí. un tanto personales. Comprometidas. Entonces, sí, que a veces, ostras, gracias por la sinceridad, porque no siempre es fácil abrirse y comentar estas cosas así con tanta naturalidad. Entonces, eso yo creo que es de agradecer. Muchas gracias. Gracias. A vosotros. A vosotros, de verdad. Pues despedimos aquí nuestro podcast, no sin antes deciros que a Carlos y a Almudena los volveremos a ver muy pronto. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. I am a woman, hear me rising, stronger, brighter, limitless skies. I break the chains, rewrite the rules. No one controls me, no one fools. A voice of fire, a heart of steel. I'm standing tall, I own what's real. I build, I dream, I lead the way. No limits bound me, I shape the day. Equality's my name, my right to claim the world.